Hermano, Dios le bendiga a todos. Damos cuánto es la gloria del Señor en esta mañana. Para cuánto Dios ha sido bueno. Para cuánto Dios ha sido bueno. Amén. Estamos gozosos, amén, hermanos. Es un domingo más donde podemos ver la gloria del Señor, donde podemos adorarle y exaltarle, porque este es un gran privilegio. ¿Para cuántos creen que es un privilegio? Amén. Y verdad que por eso le encontramos a los niños. Yo creo que yo le pedí favor a la pastora, no sé si nos acompañan conmigo o nos quedamos. ¿Cómo? Sí, amén. ¿Ves? Los niños podemos salir en este evento. No lo conocían. ¿Él quién es? Amén, gloria a Dios. Bueno, desde que los niños, eso me alegra, pastora, muchas gracias. Dios le bendiga. Jesús, amén, que se bendiga. Sí, bueno, bendito sea Dios, amén, gloria a Dios. Bueno, damos gracias a nuestro Dios un domingo más, donde podemos venir a la casa del Señor, amén. Yo te invito por favor a que lea conmigo la palabra de Dios, porque Dios nos regala estos tiempos maravillosos. ¿Cuántos saben que tenemos tiempos maravillosos? Y yo quiero invitarle a que vayan a hacer conmigo al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, vamos a seguir con nuestra serie de pelea, de seguir peleando, porque la palabra del Señor nos dice a nosotros que nosotros somos más que qué, más que vencedores. Pero la Biblia nos anima constantemente a que somos vencedores. La Biblia nos llama ya a nosotros, nos invita a que estemos peleando siempre. Amén. A pelear la buena batalla de la fe. Es una contradicción. Ya ganamos, pero tenemos que pelear. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Y por eso hoy yo quiero hablarles. Vamos a 1 Samuel capítulo 30. Amén. Vaya al versículo 10. Versículo 10, que dice la palabra del Señor. 1 Samuel 30, versículo 10. Dice la Biblia: y David siguió adelante con 400 hombres que con él estaban. Y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Diga, donde se quedaron algunos. Amén. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por su palabra, creyendo que es su palabra la que cambia, es su palabra la que transforma. Señor, te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. A ti rendimos todo nuestro ser, el cuerpo, el alma y el espíritu, y nos disponemos, Padre Santo, Señor, para escuchar tu palabra. Señor, te pedimos que quite la distracción, la angustia, la tensión, el estrés, el cansancio, Padre Santo, de nuestras vidas, y nos permitas entrar en ese reposo, Padre Santo, Señor, el cual tú has prometido, Padre Santo, para tus hijos. Tú dijiste, Señor, que tú nos llevarías a lugares de delicados pastos y que nos llevarías a unas aguas de reposo, Señor. Por eso, Padre Santo, queremos descansar en ti, para que esas aguas, Padre Santo, que tú nos quieres dar esta mañana, sean aguas, Padre Santo, Señor, que sean de vida, Padre Santo, para nuestro cuerpo, Dios, para nuestro espíritu, para nuestra alma, para que podamos seguir adelante, Padre Santo, en el plan y en el propósito que tú tienes trazado para nuestras vidas, para esta iglesia, Señor, al haberte manifestado a cada uno de nosotros. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos que abras nuestro corazón y nos ministres conforme sea tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. Y yo quiero que esta mañana, dentro de la serie, y se ha llevado, hemos venido llevando acerca de pelear la buena batalla de la fe. Vamos a hablar de alguien que nos quedó como ejemplo, que es nada menos y nada más que el rey David. Y podemos hablar, hermanos, de cosas como te dije, suena como una contradicción, de que la palabra del Señor nos invita constantemente a nosotros, los hijos de Dios, a estar peleando, pero peleando de una buena manera, porque Jesús
Jesús dijo en su palabra, cuando él estaba orando por los discípulos, le estaba pidiendo al Señor, Señor, yo no te ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. O sea, el Señor no quiere que los... Qué bueno sería, ¿acaso no llegan a pensar alguna vez en su vida cristiana, tal vez cuando estaban comenzando la vida cristiana y comenzaron bien gozosos? ¿Cuándo empezamos gozosos la vida cristiana? Que llegó el Señor a nuestras vidas y le queríamos compartir a todo el mundo, diciéndole que el Señor era bueno y que usted tenía que aceptar al Señor. Y eso pasa, y eso es lo que para muchos se llama el primer amor. Pero después vienen las aflicciones. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos después de ser cristianos han tenido aflicciones? Mayoría. Pero el Señor, yo a veces me quedaba pensando, yo decía, Señor, cuando la primera aflicción que me llegó, yo le dije al Señor, Señor, pero ¿por qué no me morí en el momento en que te conocí y ni una vez me hubiera evitado todo este problema y aflicciones y cosas por el estilo? ¿Cuánto llegaron a pensar aquí? Yo llegué a pensar así. Señor, te hubiera conocido y ya no hubiera tenido que seguir pidiendo luchas. Pero el Señor habló en cuando él estaba orando con los discípulos y la respuesta de Dios fue que no, se quedan acá, me conocen, pero se quedan acá peleando contra todo lo que la vida ofrece. Por eso Jesús oraba y decía, Señor, no te ruego que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Y estoy llamado hoy, el título. Vamos a mirar, el título de hoy es Luchando contra el desánimo. ¿Cuántos alguna vez se han desanimado? ¿O cuántos están desanimados en esta mañana? Es normal que se desanime. Pero, ¿cuántos saben que si el Señor nos habló de luchas, una de nuestras luchas que nosotros más tenemos que enfrentar, ¿sabe cuál es? Esa. ¿Cuál es? El desánimo. Porque, aunque David había sido un hombre llamado, había sido un hombre escogido por Dios, un hombre que de su llamado, cuando lo ungieron como que iba a ser rey, ese David tenía una fuerza impresionante, ese David mataba osos, mataba leones, ese David era un hombre, hermano, tremendo para componer salmos, era un hombre tremendo para el Señor. Nosotros a David le vemos muchas cosas. David es un rey muy admirado dentro del pueblo de Israel. Es más, cuando David aparece en escena, David aparece matando ¿a quién? A un gigante. Él va a llevarle comida a sus hermanos y aparece matando a un gigante que estaba desafiando al ejército de Israel. Después de que David le corta la cabeza a Goliat, le quita la espada y David vuelve otra vez a Jerusalén. Cuando entra a Jerusalén, David es recibido con aplausos y hasta le cantaron una canción, se la compusieron. ¿Quién compuso la canción? Las mujeres. ¿Cómo decían las mujeres? Decían, Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. O sea, David es un hombre tremendo. Pero llega un momento, hermano, en que David se encuentra en una batalla. Aquí en la palabra del Señor, cuando David dice que está peleando contra los amalecitas, él está peleando la batalla del Señor y deja a su familia en un lugar y deja a su familia allá. Dice la Biblia, cuando David y los hombres vinieron a Siglag, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siglag le habían asolado a Siglag y habían prendido fuego. Capítulo 30, versículo 1. Y el versículo 2 dice, se le habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Entonces David se encuentra con un desánimo impresionante, porque en el versículo 6 dice la palabra del Señor que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de qué? De apedrearlo. Imagínense, al que le habían dicho que David mató a 1000, Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000 y que todo el mundo aplaudía. Esta vez ya la gente ya no lo están aplaudiendo. ¿Qué es lo que le quieren hacer? Lo quieren apedrear. Usted no se imagina como una muerte a piedra, porque pues en esa época
la que el Señor manda, que la sentencia, la máxima pena de muerte para los judíos era el apedreamiento, ¿sí o no? Por eso Jesús no murió apedreado, sino que murió crucificado por los romanos, no por los judíos. Pero entonces, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Que la gente no pensaba matar, y la forma de matar para los judíos, ¿cuál era? El apedreamiento. Por eso la mujer que fue encontrada en pleno acto del adulterio dice que la iban a ¿qué? A apedrear, al punto que Jesús dijo que el que estuviera libre de pecado, arrojar la piedra contra ella, y nadie fue capaz de arrojarla, porque todos tenemos algo, hermanos, en Cristo, que nos impide apedrear a una persona. Amén. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Pero acá hay algo bien interesante, hermanos, como David nos dio el ejemplo para luchar con el desánimo. Dice la palabra del Señor que David se fortaleció en quién, versículo 6, se fortaleció en quién, en Dios. Y una de las formas, hermanos, que nosotros tenemos que aprender de esto, cómo podemos nosotros aprender a fortalecernos en el Señor cuando llega el desánimo a nuestras vidas. Mira que mucha gente no sabe esto. Yo quiero que usted se lo aprenda, porque usted tiene que aprender a sacar fuerza de la debilidad. ¿Cuántos saben eso? Cuando, hermano, a la Biblia nos enseña que la Biblia dice, diga el débil, porque soy interesante. Decirlo es muy fácil, pero póngalo en práctica. Póngalo en práctica cuando está viviendo un momento duro de su vida. Ponga en práctica eso. Usted, mucha gente ni sabe, lo podrá decir, yo soy fuerte, pero por dentro usted sigue débil. Entonces esto es solamente repetir con la boca, es con la boca es muy fácil, ¿sí o no? ¿Bueno? Con la boca está, con la boca ya reina y hace, pero ponga en práctica las cosas, eso es bien complicado. Y por eso David, nos podemos dar cuenta que David, una de las cosas que entró en el desánimo de David era que David no tenía nadie a su alrededor, nadie lo acompañaba, los que verdaderamente le querían seguir, lo que querían era matar, hermano. Y una de las cosas que a veces, para sentirnos nosotros sentir el desánimo, muchas veces es cuando todo el mundo se ha ido de nuestro lado, cuando no están los aplausos, ¿sí o no? Y ahí es donde verdaderamente usted dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Porque hay gente que vive de aplausos, ¿sí o no? Entonces David estaba completamente solo y amenazado. No tenía nadie que le dijera, tranquilo, esto vamos a seguir adelante. Porque a veces Dios permite que nadie esté a tu lado, hermano, para que aprendas a fortalecerte. Ni una llamada, a veces uno como pastor, ni Dios le pone a uno que llame a alguien, pero a veces ni Dios le permite a uno llamar. Y yo dice, esta persona, ¿por qué está así? Y ni por la mente le pasa a uno hacer una llamada. Porque Dios está permitiendo que usted solo enfrente su situación. ¿Cuántos saben eso? Hay gente que se queja, hoy no me llaman, no me visitan, pero muchas veces es porque Dios permite eso. Para que usted aprenda a levantarse usted solo, porque esto es una enseñanza que todos nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender a luchar con la desánimo. ¿Cuántos creen eso? David estaba completamente solo y amenazado. Todo el mundo estaba en su contra. ¿Alguna vez usted ha sentido así? Con la espalda a la pared. ¿Ya ha sentido usted a veces así? Que no hay nadie alrededor. Situaciones donde usted quiere agarrar a alguien y hasta los teléfonos se le pierden. Hermano, esto es la enseñanza de la vida cristiana. Por eso David aprendió a animarse a sí mismo. Porque es una enseñanza. David no tenía nadie que quisiera que le levantara el ánimo. David dice que él no tenía nadie y él decidió animarse a sí mismo en el Señor.
David sabía, algo que David sabía, era que Dios nunca lo dejaría y nunca lo abandonaría. ¿Cuántos creen eso? Cuando usted decide animarse en el Señor, lo primero que usted debe recordar es que lo que dice la palabra del Señor, escrito está: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Ahí es donde usted empieza a levantar ánimo. Ahí es donde usted empieza a decir: pero yo no soy un accidente. Yo no fui fruto de una cuenta mal llevada ni una pasta mal tomada. Yo fui fruto de la voluntad de Dios. Yo no soy un accidente. Yo no nací por accidente. Dios no se equivoca. Y si Dios le dio la vida a usted y se le manifestó a usted, es porque Dios tiene un propósito con usted. No te dejaré, no te desampararé. Escrito está, dice la palabra de Dios. Es lo primero que usted tiene que animarse para animarse en el cielo. ¿Qué más tiene que hacer? Aprender usted, hermano en Cristo. Usted sabe que una de las cosas que más debemos, como hijos de Dios, aprender es nuestra posición en Dios. En el momento en que usted se hace cristiano, Dios le llama para que usted sea un soldado de Jesucristo y esté en su reino, Dios a usted le da una posición. Usted tiene que saber quién es usted. Usted tiene que saber qué posición ocupa usted dentro del cuerpo del Señor. A veces nosotros pensamos que no valemos nada. A veces pensamos que estamos para recoger. Acá decimos, pues, para recoger con cuchara, que estamos en el piso. Pero debe decirle que Dios a ninguno de sus hijos lo hace. Dios a usted lo ve lavado, limpiado por la preciosa sangre de Jesús. Lo ve como su hijo cuando lo cree. Esta batalla decía que Dios nos llama hijos. Lo ve como sus hijos. Y por eso, hermano en Cristo, me gusta esa palabra de todo ello cuando dicen que mi padre y mi madre me dejaron con todo Jehová me dejó. Todo el mundo se puede ir, pero el Señor nunca se va a ir de nosotros. Por eso, hermano, David sabía cuál era su posición en Cristo. Por eso el libro de Efesios, hermano, téngala clara. La Biblia dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Dios te está llamando para que te sientes en lugares celestiales con Cristo. O sea, cuando te habla de sentarse, te habla de descanso, ¿sí o no? Y si un cristiano no ha descansado en Dios, hermano, toca volver a enseñar a veces de la palabra. Toca volver a enseñar, discipularlo otra vez, porque usted no tiene por qué vivir en angustia. ¿Cuánto lo creen? Pase lo que pase, usted tiene que estar sentadito en el lugar celestial con Cristo. Usted no lo puede mover de ahí. Porque esa posición David la sabía. Y usted tiene que aprender qué verdaderamente significa animarse en el Señor. ¿Ya? ¿Qué significa animarse a sí mismo en el Señor? Primer punto, comience pensando por Dios, por cómo se le manifestó Dios, por qué Dios se le manifestó. De todo ese grupo por lo menos yo pienso en mí, yo pienso, de todo ese grupo de sinvergüenzas que andábamos metidos en una olla, ¿por qué se fijó en mí? Yo no lo sé. Yo creo que se fijó en todos, pero el que levantó la mano fui yo, y de muchos, aquí vamos. Comience animándose con Dios. ¿Qué dio Dios en usted? Por eso Pablo se preocupaba, en el libro de Filipenses dice: yo quiero ver cara a cara a Dios y quiero preguntarle cómo fue que fui conocido.
Algo vio Dios en usted desde que se vivó en usted. ¿Cuándo creer eso? ¿Qué vio? Tal vez la Biblia dice, una de las características de Dios es que la Biblia dice que Dios pesa por su corazón. ¿Sabes? Que tal vez tú pasaste y no te diste cuenta que estabas pasando por una balanza, como cuando uno va por la carretera y ve que dice básculas a un lado, ¿sabes? Báscula a un lado. Entonces tú pasabas y tal vez no era una báscula normal que tú puedas ver con tus ojos, sino que era la báscula de Dios, y Dios pesó tu corazón y vio que ahí podía caber el Señor Jesucristo. Tal vez y tu corazón no era tan malo como tú pensabas. Y se dio cuenta que podía servir al Señor. Esa es una forma de animarse con Dios. Señor, dice que tú te llegaste a mí. Señor, no porque yo hubiese sido bueno, sino porque tuviste misericordia de mí. ¿Cuánto lo crees? Segundo, afirmar lo que Jesús piensa de usted. ¿Qué piensa Jesús? La Biblia nos cuenta que Jesús veía las multitudes. ¿Cómo las veía? Como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué piensa Jesús de usted? ¿Cómo quiere usted? Según la palabra del Señor, Jesús nos ve a nosotros como ovejas que no tenemos que. Y Él dice, yo quiero ser el pastor de esa oveja. Eso es lo que Jesús piensa. Que Él quiere ser el pastor suyo. Eso es afirmarse en Dios. ¿Qué más dice la Biblia? Nosotros tenemos que afirmar que somos amados por el Señor. No es que usted sea de buenas. No es que usted sea habilidoso para conseguir esto, para aquello. No, es porque Dios en su infinita misericordia, hermano, te dio eso. Porque no viniste a este mundo para ser un inútil. Pues Dios, que ya te había equipado para que desarrollases ciertas habilidades. Y no pienses que son tuyas, sino que son regalos del Señor. Hermano, ¿eres amado por Dios? Que lo que esa elocuencia, esa habilidad que tiene, esa habilidad de Dios. Cuarto, que para yo animarme del Señor, yo tengo que animarme de que nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni ángeles, ni potestades, nada me puede separar del amor de Dios. Entonces, cuando viene el desánimo, yo tengo que pensar en que eso no me va a separar a mí del amor de Dios. Que Dios me sigue amando, hermano, así esté yo pasando por la que esté pasando, el Señor a mí me va a sacar de eso porque Él me ama. Quinto, ¿cómo me animo en el Señor? Tenemos que creer que Dios siempre va a estar a nuestro favor y no va a estar en contra de nosotros. Siempre, todo lo bueno que nos pase, hermano, es porque Dios está a nuestro favor. ¿Cuánto lo creen? La Biblia dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. No pueden llegar a pensar que Dios está pensando cosas malas de usted. Que Dios quiere lo mejor de usted, para usted, perdón. ¿Cuántos creen eso? Cuando usted piensa así, que puede pensar muchas más. ¿Qué piensa de usted? Yo me acuerdo que una vez estaba en la capilla predicando, y allá en Barcelona estaba también predicando, y terminé el sermón y empezamos a ministrar, y en esa administración hay gente que le gusta mucho escuchar que le digan cosas, ¿sí o no? Y vino una hermana y me dijo, pastor, ¿qué demuestra Dios de mí? Me preguntó a mí, Dios, ¿qué demuestra de mí? Y yo le dije, hermana,
que Dios a usted la ama mucho. Porque ella pensaba que yo iba a decir un poco de cosas, y que tiene que orar, y que usted tiene que humillarse ante Dios, porque Dios le ama mucho. Ella pensaba que yo le fuera a decir, se va a ganar un carro, se va a ganar un poco de dinero. ¿Qué piensan? ¿Qué muestra Dios de mí? Como si yo fuera a pensar en mí. No. Nosotros tenemos que pensar en lo que dice la Biblia de nosotros, lo que Dios piensa de nosotros, y esa es la única forma de levantar el ánimo. ¿Cuánto lo creen? Y David estaba en tremenda angustia y él aprendió, hermano, que cuando la espalda está contra la pared, nosotros no tenemos que buscar que las circunstancias cambien, sino mirar a Jesús para que nos cambie en medio de las circunstancias. ¿Cuántos creen? Porque muchos queremos, hermano, muchos que pensamos que el problema es mi mujer. Señor, cámbiala a ella. Pero nos gusta que el problema puede ser suyo. Queremos que los hijos cambien, pero el problema puede ser yo. Queremos que las circunstancias cambien, pero resulta que Dios quiere que sea yo el que cambie. ¿Cuántos quieren eso? Hermano, debe decirle por qué es importante, porque a veces le echamos la culpa a los demás, y que porque los demás no hacen, entonces yo me desanimo. No, ore, porque el problema puede ser que el problema no esté afuera, sino que el problema puede estar ¿a dónde? Allá adentro. Porque usted quería aplausos. Miren lo que le pasaba a David. David estaba acostumbrado a los aplausos. David, Saúl mató a mí, y David a sus 10.000 cualquiera. ¿A quién no le gustan los aplausos? ¿A quién no le gusta que lo cojan y lo embomben, sí o no? ¿A quién no le gusta que le digan wow? ¿Sí o no? ¿A quién no le gusta eso? A todos. Pero cuando no tenemos eso, cuando no tenemos quien nos aplauda, cuando estamos completamente solos, cuando estamos en angustia y no hay nadie que nos dé una palmadita en la mano y nos diga bien hecho, siga adelante, que no hay nadie, hermano, y que toca animarse usted mismo. Ahí le toca poner en práctica esas 5 cositas que acabamos de ver. ¿Cuánto lo creen? Entonces, ¿qué dice? David se fortaleció en Dios. ¿Y cómo va David a consultar a Dios? Una de las formas más lindas, hermano en Cristo, como hijos de Dios, una de las formas más lindas es que nosotros tenemos que aprender es cómo le llegamos a Dios. Yo no puedo llegar a Dios. Mire, ese David, es un hombre que conocía tanto al Señor, que sabía cómo llegar a Dios. Yo recuerdo que David hacía unas cosas rarísimas. Una vez él andaba con los soldados y tenían hambre. Y en el tabernáculo había unos panes que eran exclusivos para los sacerdotes. Y nadie se podía comer eso, sino los sacerdotes. Los panes de la propiciación. Y David, una vez con su ejército y todo su reino con hambre, dijo: comámonos estos panes. Y se los comió. Y nada le pasó. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque David, al consultar a Dios, David le dice al sacerdote Abiatar, en el versículo número 7, él le dice al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod a David. El efod era como un delantal que tenía unas piedras de colores y era algo exclusivo de los sacerdotes para que los sacerdotes conociesen la voluntad de Dios. Era un delantal que tenía unas piedras, y según las piedras se cambiaban, unas piedras de colores, y si se hacía una pregunta, y si las piedras cambiaban de colores, entonces el sacerdote entendía que las preguntas eran muy claras, concisas, eran sí o no. Si le hacía una pregunta a Dios, y si la piedra cambiaba de color, era porque Dios estaba diciendo sí, y si el color oscura, era porque no.
Y eso solamente lo podían hacer quienes, los sacerdotes. David no era sacerdote. David no era un sacerdote. Pero David dijo, para consultar al Señor, yo necesito ponerme ese voto. O sea, necesito hacer las veces de sacerdote. Nadie lo había nombrado, nadie le había dicho, es usted el exclusivo. No, él tomó esa autoridad porque era un momento de angustia, hermano. Y eso es lo que pasa con muchos creyentes. Muchos creyentes creen que él no tiene la autoridad para entrar a la presencia de Dios. Piensan que ese es exclusivo de los pastores, de los líderes. No. David se puso ese voto y hermano, en ese, dice que ese voto se usaba para conocer la voluntad de Dios para determinada situación. Y por eso David sabía a quién debía preguntarle en ese tiempo de angustia lo que estaba pasando. Era difícil, porque se le habían llevado sus mujeres, se le habían llevado los hijos, y todo el mundo lo iban a apedrear, y ese hombre estaba, mejor dicho, pasando un momento tan difícil, que lo único que le quedó fue consultar con Dios. Y a veces Dios va a permitir eso en nuestra vida, para llevarnos a otro nivel, para que nosotros también sepamos que podemos entrar a la presencia de Dios. La Biblia me dice a mí que nosotros somos reyes y que más, y que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios sin que nadie tenga que andarnos llevando. Hoy en día, hermanos, en Cristo no se necesita un devoto. Hoy en día nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia del Señor. Hoy en día usted puede venir, hermano, no hay cosa más linda. Yo recuerdo que cuando estaba conociendo mi vida cristiana, me colocaron un ejercicio para, teníamos una disciplina que se llamaba cadena de oración. Y yo ya llevaba como 15 días en la fundación y había que orar. Yo llevaba como un mes, pero a mí no me gustaba eso, a mí no me gustaba la Biblia, a mí lo único que me gustaba era cuando cantaba, me gustaba la alabanza. Y cuando yo la empezaba a predicar, yo decía, yo no lo entiendo, entonces yo me voy. Y yo allá y me iba. Me decía, no me gusta eso que predican, no me gusta, no entiendo nada, pero me gusta que cante. Si van a cantar, yo sí estoy ahí. Pero la Biblia yo no la entiendo. Entonces, ya pasaba el tiempo, entonces ya me tocaba entrar a la disciplina de la fundación. La disciplina de la fundación era orar. Y yo me acuerdo, entonces, siempre yo me acuerdo de esto, hermanos, que cuando me tocó el turno a mí de orar, que me llamaron a la cadena de oración, el turno que me tocó de 10 a 11. De 10 a 11, porque era toda la noche. 9 a 10, 10 a 11, 11 a 12, tocaba orar. Y de eso lo seleccionaban en una lista. Y usted tenía que mirar qué le tocaba hacer. Y ese día aparecía en la lista José Luis Caicedo de 10 a 11 la oración. Y yo estaba durmiendo cuando me tocaban, ya a 11, me toca la oración. Y yo recuerdo que eso era un partido. Y la persona que estaba de 9 a 10 y me entrega la oración y una mesa ahí, una Biblia y una silla. Y yo le dije, hermano no, le dije el nombre, me llamaba José también, el muchacho José. Y yo, ¿qué tengo que hacer aquí? Quedarme hasta las 11 aquí sentado. Y me dijo, no, hermano, usted tiene que orar. Y yo le hice una pregunta, le dije, José, ¿cómo oro? Y ese muchacho no me dijo sino dos cositas. Le digo, vea, usted va a orar así de la siguiente manera. Usted le va a decir al Señor, Padre, yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Y usted va a empezar a contar toda su vida, lo que usted quiere que contarle a Dios. Entonces yo le dije, bueno, esa dice, bueno, entonces yo me quedo solo ahí en el cuarto. Y digo, lo que voy a hacer lo que él me dice. Y yo me acuerdo que yo me paré, eso siempre se puede cerrar los ojos. No cierran los ojos. Yo no sabía hablar. No cierran los ojos.
Entonces yo oré, puse las manos atrás, como él me indicó. Y yo le dije a Dios, Padre, yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Quiero decir, hermano, esa fue mi primera vez que yo oré. Y ese día el Espíritu Santo entró en mi vida. Ese día, yo no dije más nada, simplemente cuando iba a empezar a contarle todas mis cosas a Dios, el Señor entró a mi corazón y lo único que le pude decir fue: Señor, perdóneme por todo lo que he hecho. Lloré toda la hora y ahí para allá mi vida es. Y siempre, cada vez que voy a orar, no se me olvida de ir confiadamente al Padre en el nombre de Jesús. Y ese día estamos en esta iglesia. Y por eso, hermano, cuando David estaba en ese momento de angustia, hermano, no necesitamos un esfuerzo hoy en día, ponerle unas cosas acá. Podemos ir a través de la oración en el nombre de Jesús. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, según dice el libro de Hebreos. Y por eso, hermanos, a David le llegó el momento, le llegó el momento de poner en práctica las cosas que dijo. Le llegó el momento de poner en práctica. Porque cuando usted está en la angustia, hermano en Cristo, tal vez usted sea un oidor. Bien, y ha escuchado cuando sermón, hermano. ¿Cuántos sermones se escuchan en el año? De las cuántas semanas tiene el año. No, ¿cuántas semanas? 52. 52 semanas. Si usted viene todos los domingos, escucha 52 sermones. La pregunta es, ¿cuántos usted pone en práctica? De los 52, si viene todo el año, ¿cuántos pone en práctica? ¿Sí? Los que venimos los miércoles, ya ponga de 52 miércoles más. Los que venimos el viernes, los que venimos, el sábado en el ayuno, ¿cuántos sermones escuchamos? Y por eso cuando estamos en un momento de desánimo, es para poner en práctica lo que hemos aprendido. Es el momento de poner en práctica Filipenses 4, 6 al 9. Cuando el Señor dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en oración, ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Cuando usted, hermano, está en angustia, cuéntele a Dios. Cuando está desanimado, cuéntele a Dios. Dígale: Señor, esto es lo que a mí me está sucediendo. Señor, mira, Padre Santo, que me veo por aquí, nada me sale. Señor, me veo por acá y cada vez peor. Cuéntele a Dios. Filipenses 4, 6 al 9. 4, 6 al 9. Por nada te afanes. Coméntale a Dios todo lo que vayas a hacer. Coméntale a Dios. Yo por eso, hermanos, yo conozco aquí, no aquí en la iglesia, porque hay muchas iglesias. Pero yo conozco hermanos que no escuchan a nadie. Entonces, como no escuchan a nadie, ¿qué le puede decir un hermano a usted que no le escucha? Hermano, que escucha a Dios. Como no escucha a otra persona, escucha a Dios. ¿O no? Hay gente que no escucha consejos, ¿sí o no? Pero usted escucha a Dios. Pero si no escuchan al que ve, ¿cómo van a escuchar al que no? Entonces, por eso, yo soy de los que digo, hermano, no se afane por nada. Cuéntele a Dios. Cuéntele, si no quiere contar a la gente, cuéntele a Dios. Y si usted habla con Dios, su vida va a manifestar algo diferente. Su vida va a ser diferente. Usted va a estar en menos angustia, porque si usted escucha a Dios y escucha la voz de Dios, usted va a hacer lo que Dios le dice.
Porque de nada decirle a usted orar si usted no está dispuesto a hacer lo que Dios le dice que haga. Porque Dios no va a perder el tiempo con usted. Él no le va a decir, métete por ahí. Y si vos no le vas a obedecer, ¿para qué orás? ¿Para qué orás? Es la pregunta. Si no vas a hacer lo que Dios dice, ¿para qué orás? Hablaba con un hermano que me decía que tenía una lucha terrible, que había pedido a Dios con todo su corazón que le quitara ese problema que tenía. Pero me decía, pastor, Dios no me oye. Y mire, ¿cómo que Dios no te oye? Aquí estamos sentados nosotros. Si no te oyera, no estaríamos aquí nosotros. Dios te escuchó. El problema es que vos no querés poner en práctica lo que te queremos decir. Ni lo que Dios te dice, ni lo que yo te digo como pastor, ni lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces te quejas, Dios no me oye. ¿Qué Dios que Dios no oía, que era sordo? Si la Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo, creo que es el 49, creo que es, que dice, su oído no se ha grabado. ¿Para qué? Para oír. Ni su mano se ha cortado para ayudar. Eso dice la palabra del Señor. David fue alentado por el Señor. David fue alentado por el Señor. Pero antes de pasar al siguiente punto, perdón, antes de que David fue alentado por el Señor. Cuando la Biblia dice que no te preocupes por nada, entonces tú tienes que orar por todo. Para que no te preocupes por nada, tienes que orar por todo. Ora desde por la mañana hasta que te acuestas. Ora colocando el día en la mano de Dios, en lo que vayas a hacer, para que no te preocupes por nada. Coloca todo primero en la mano del Señor. Entonces ya puedes salir tranquilo a hacer lo que Dios te dice. Y dile a Dios lo que necesitas, pero también agradece a Dios por lo que Dios ha hecho por ti. Porque una de las cosas más terribles, hermano en Cristo, que uno puede ver en la vida cristiana, son el desagradecimiento a quién, a el Señor. Vivimos en los Estados Unidos y vivimos 10 personas, hermano en Cristo, de cuando estaban mal pedían oración, y ahora que están allá, santo Dios, que andan en buenos caminos. Dios, ¿por dónde? Por ninguna parte. Porque no son agradecidos con Dios por lo que Dios ha hecho. No son agradecidos, y una de las cosas más terribles que hay, hermano, para un cristiano, es que no sea que agradecido con el Señor. Tercero, ya para terminar, David fue alentado por el Señor. Cuando David consultó al Señor, en el versículo 8, vaya conmigo, 38, dice la palabra de Dios. David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y mire que dice la palabra del Señor. Dice que el Señor le dijo a David: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Mire, hermanos, es el tiempo de creer, de terminar y ejecutar. Es el tiempo de creer, de terminar y ejecutar. En esos momentos de angustia, de desánimo, lo que Dios le dice, no simplemente quede en el pensamiento, sino que hágalo. Hágalo, hermanos, salga a practicar lo que Dios le dice. David consultó al Señor, diciéndole: perseguiré a estos merodeadores y los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Primero, David le pide al Señor: debo ir tras él y los venceré. Miren las preguntas que hace David al Señor. Hay algo bien interesante aquí, hermanos en Cristo. Ustedes saben que David era un hombre de guerra, ¿sí o no? David era un hombre de pelea, David era un hombre de lucha. Que David sabía que él solo podía ir, si se iba a enfrentar a un gigante, él podía ir solo tras los enemigos que ya llevaba con huellas. Pero David aprendió, hermano en Cristo, que es mejor primero consultar
con la voluntad de Dios. ¿Qué es mejor, hermano en Cristo? Que sí, mire, porque a veces nosotros sabemos que podemos ir en nuestras fuerzas, creemos que estamos confiados, que vamos y ganamos. Es mejor primero consultar con Dios cuando creemos. David primero consultó con el Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, una de las enseñanzas de esta clase, de lo que le pasó a David, era para que David aprendiera a confiar más en la voluntad de Dios. Aprendiera a confiar en la voluntad del Señor. Por eso le pregunta, ¿vos, Señor, los persigo, Señor? Porque a veces, hermano en Cristo, a veces usted está completamente convencido que Dios va a hacer lo que usted le dice. A veces hay gente que ora creyendo que Dios va a hacer lo que usted le dice, como si Dios fuera su mandadero. Y ese es uno de los grandes errores que tiene la iglesia cristiana. Porque piensan que Dios es mandadero en otro. Yo siempre he dicho, Señor, hoy me he levantado por la gracia y la misericordia tuya, Señor. Señor, aquí está la agenda de mis 24 horas. Señor, llévemela a usted, dígame para dónde cojo, dígame qué hago, a quién llamo, qué hago. Dígame, Señor, en este día maravilloso. Señor, tú sabes que este día tiene su propio mal. Y el perdón tiene su propio afán y tiene su propio mal. Este día tiene dos cosas. Señor, el afán de este día yo lo pongo en tus manos. Esa es mi oración. Y del mal, Señor, líbrame, porque tu palabra te ha enseñado a orar, que tú me libras del mal. Entonces mis 24 horas transcurren confiado y seguro, porque ya le dije al Señor esas cosas. Pero la mayoría de la gente dice, Señor, hoy voy para otra parte, hoy voy para otra parte, hoy voy para otra parte, acompáñeme. Pasa. No, así no es. Así no es la agenda. Así no es la agenda de Dios. La agenda de Dios no se mueve así. Porque Jesús nos enseñó a orar pidiendo siempre, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. A veces cuando oramos por enfermos, hay gente que se resiente contra Dios porque Dios no sanó a su familiar. Oramos. Y si Dios no lo sanó, es porque eso fue lo que Él determinó. Gloria a Dios. ¿O no? A veces, uno piensa, Señor, pero ¿por qué me pasó eso a mí? Pero si yo estoy en tu voluntad, acepte la voluntad. Que por algo es. Que por algo es. No significa que Dios no sana. Sí. Como decía el pastor Agustín, que Dios sana. Sí. Que Dios prospera. Sí. Que Dios levanta. Sí. Pero no a todo el mundo hace lo mismo. Nosotros estuvimos en Estados Unidos y tuve la oportunidad de conversar con un señor. Su esposa había muerto hace 10 años. Y ya había conseguido otra mujer. Pero él, sin embargo, conservaba todavía eso. De que él conservaba la esperanza de que Dios le sanara. Él era cristiano. Pero Dios decidió. Con 2 niñas. Y Dios decidió llevarse. Porque a veces nosotros pensamos que alguien que es cristiano y Dios decide llevárselo, si no voluntad. Si estamos orando y si Dios decide sanar, sana. A mí me gustó mucho el testimonio de Dina. Cuando vino, ¿cuántos se acuerdan que hace 8 días oramos con Dina? Amén. Que iba a hacer la resonancia magnética para ver si hay casos de cánceres. Dina me mandó el reporte. Lo mandó a varios, ¿no? Lo mandó al grupo. Oiga, a mí me gustaba el reporte que daba la doctora. Útero sano. Yo no de qué sano. Yo no de qué sano. Oiga. Él decidió. Él lo decidió. Él es el que decide, hermano. Por eso, hermano, este tema del desánimo a mí me gusta porque uno tiene que sacar, uno tiene que aprender para que usted pueda caminar en esta vida
con la cabeza levantada, hermano. Porque un cristiano que ande con la cabeza agacha. Ayer explicamos en el ayuno que Satanás es una serpiente, se identifica con una serpiente, y para que se la monte a usted tiene que estar en el piso. Para que Satanás pase encima de usted tiene que estar en el piso. Pues Isaías 60 dice: levántate y resplandece, levántate, hombre. Que es más fácil que vos pises la serpiente, que la serpiente pase encima de vos. Eso es lo que yo he aprendido de mi vida cristiana. Y por eso no me he hecho tan duro, hermano. Porque hay gente que la vida cristiana es una lucha más. No. Aprendamos a pelear contra estas cosas. Nos desanimamos constantemente. ¿Cuántos se desaniman a veces? Pero tienen que aprender. No sé si hoy el Señor le haya hablado. Usted tiene que aprender, hermano. Es usted. A usted nadie lo va a animar. ¿Qué tal después de que si está la iglesia llena? ¡Oh, wow! Y si está medio vacía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? Por eso me gusta que cuando venimos a la alabanza y si no hay nadie, levántese, hermano. Ah, que no vino. Pero yo estoy aquí, ¿sí o no? No tiene nada que ver. Para que usted se levante del Señor. Y cuando David consultó con Dios, el Señor contesta. ¿Cuántos saben que el Señor siempre responde? Amén. Él le responde ahí, dice la palabra del Señor ahí en el versículo 8. David consultó con el Señor diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y el Señor le dijo: síguelos. Porque, hermano, mire qué cosa bonita, cuando Dios nos habla, ¿sí? Mire, David le pide al Señor, el Señor le respondió a David. Yo no creo, hermano, que uno, mientras tenga la manera de hablar, mientras tenga unas rodillas para doblar, usted puede decirle: Señor, ¿me sacará de esto, sí o no? ¿Ah? El problema de muchos es que hay gente que como que teme que Dios le responda. Si nosotros conocemos un Padre amoroso, Él no va a querer que tú te metas allá. Él no quiere que tú te quedes en el lodo cenagoso de la desesperación. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que Dios quiere tener un hijo de lodo cenagoso de la desesperación? Me encanta el pasaje de Dios pródigo. Ese tipo comiendo arroz por allá, vuelto nada, pero era hijo. Y Dios le amaba tanto a ese muchacho que permitió que ese país entero, esa provincia entera, entrara en crisis, tuvieran hambre. Dice la palabra de Dios que vino una gran hambre en esa provincia. Con tal de que ese hombre volviera a quién? A Dios. Porque no lo quería ver al hijo de él, no lo quiere ver en la desesperación, no lo quiere ver en un desánimo. Por eso Dios muchas veces te lo permite. ¿Para qué? Para que tú vayas y te metas con Dios y escuches la voz de Dios. Oh, hermano, los que hemos tenido la oportunidad, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar audiblemente la voz de Dios. Eso es una cosa muy linda. Yo he escuchado la voz audible de Dios, vaya, me ha hablado mucho. Y recuerdo la más trascendental, las que yo me recuerdo, las que verdaderamente marcan mi vida, son 3. O más bien diría 4. Le voy a decir cuáles eran. Era soltero y no sabía qué hacer. Había conocido al Señor, no sabía qué hacer. Ahora, ¿qué sigue para mí, Señor? Ahora, ¿qué va a hacer de mí? Conocí al Señor. Yo había estudiado en la universidad y dije: voy a volver a terminar mi carrera. Y consulté con Dios. Entonces me dijo: yo quiero que tú seas mi ministro. Me habló en 2 Crónicas 29:11. Ahí me habló, después lo uso.
Luego vino algo que le pasa a los hombres, que es que no es bueno estar solo. Y quise casarme. Quise tener una esposa. Y de esos millones de mujeres que hay, escuché la voz de Dios cuando me señaló y me dijo, esa es tu esposa. Con ella me casé y tengo 25 años de casado. Luego necesitaba una casa donde vivir. Me puse a orar y yo recuerdo que yo te he contado aquí el testimonio, voy a comprar una cosa y no sabía que había una tienda y a como de pasarme el café, porque me gusta el café, escuché la voz de Dios y soné, esta será tu casa y esa es tu casa. Y luego cuando estábamos buscando una iglesia, ustedes son testigos donde poder congregarnos, encontramos este lugar y Dios me dio aquí. De esas 4 veces que me ha hablado Dios, las 4 cosas que me ha dicho, esto es, todas las tengo. ¿Cómo no creerle? ¿Cómo no consultar? Yo no entiendo cómo hay gente que no quiere hablar contigo. Si eres fiel. Es más, cuando me casé y no sabía, ganaba poco, pero trabajaba yo, Señor, ¿cómo hago para mantener esta mujer? Yo te voy a sostener. Aleluya. Aleluya. ¿Ah? Yo por eso no. Que de aquí para allá, negocio raro. No, yo no me preocupo por eso. Si él me dijo, y él no miente porque él para decir algo ya lo midió desde la eternidad hasta la eternidad. Usted quiere que yo haga como está. Y él le dijo que yo haga como está. Él de la eternidad y hasta la eternidad. Él ya para hablar algo, ya lo planificó, ya lo sirvió, ya lo pensó, lo mandó por diferentes lugares. Y él dice, eso se cumple porque se cumple. Por eso David consultó con Dios. Y Dios le contestó, perseguiré a estos merodeadores y le digo, síguelos. Porque después de que usted se amigue, hermano, y aprender quién usted entendió, usted puede estar a la presencia de Dios, preguntarle a Dios, y Dios le va a contestar. Señor, que resolverá esto que está más enredado con un punto de suelo. Pero que sea hasta jocoso para preguntarle a Dios. Yo esta vida que está tan enredada, la puede desenredar. Pregúntele. Es más, la Biblia dice claramente que usted conoce el teléfono del Señor, el viejo, ¿no? El viejo que tenía, que tenía 33. ¿Vale? Clama a mí. El teléfono claro usa de vez en cuando. Él usa ese teléfono de 3 números, Jeremías 33. Ahora es de 4, de 7. Yo le enseñé cuál es el nuevo número. 2, 39, 27, 66. ¿No? ¿Ah? Si él lo cambió. 2, 39, 27, 66. Ese es el nuevo teléfono del Señor. O sea, en otras palabras, es toda la Biblia. Amén. 2 testamentos, 39 de antiguo, 39 libros del antiguo, 27 de nuevo, cuando buscan 66 libros. Ese es todo el teléfono del Señor, donde usted debe consultarlo de la. ¿Qué opina usted? ¿Ah? Hermano, ¿qué más le quiero decir yo? David le pide al Señor, el Señor le responde. Vaya por lo que el enemigo le robó. Vaya tras ellos, recupera, luche por lo suyo. Vaya, reclame oración. Diga al Señor, es que, miren, aquel problema, yo siempre lo he dicho, pero en esa mamá de la tentación que mi hermana tiene, la hermana Carmen, y tiene familia con los hijos, nosotros tenemos un sobrino que también tiene problemas. Allá, muchos de los que estamos aquí tenemos que ver con que la droga se ha llevado a nuestros familiares. Muchos. Y usted puede ir y arrebatarle de eso. Si usted verdaderamente le interesa, vaya, pelee en oración, pelee, hermano.
hermano, si usted es una persona que cree, hermano, pelee todos los días. Satanás, suelta a mi hijo. Satanás, suelta a mi hijo. Hermano, créalo. Créalo, hermano. Eso ahorita con los problemas de identidad que hay. Señor, suelta en el nombre de Jesús. El espíritu inmundo que está entrando a los muchachos. Señor, suelta en el nombre de Jesús. Pero tienes que decir, hermano, guerrero, hablar con Dios. Si Dios le dice que él no nació así, vaya a pelear porque así no nació. ¿O sí? Yo te hablo que conozco ningún drogadicto ha nacido del tráfico del vientre con un banco en la boca. Hasta ahora ninguno. Porque ¿qué significa eso? Que todo el mundo se puede recuperar. David fue alentado por el Señor. El Señor le dijo, vaya tras de ellos. No solamente vencerás al enemigo, sino que recuperarás todo lo que el enemigo te robó. Hay cosas que el enemigo nos ha robado, es verdad. No todas las cosas fueron tomadas por el enemigo, pero el enemigo sí te ha robado y te ha quitado cosas. ¿Sí o no? Y que nosotros tenemos que aprender. Estamos en esta serie de pelea. Hay cosas que usted puede preguntarle a Dios, Señor, ¿peleo yo o peleas tú? Amén. En el caso de David le preguntó, Señor, ¿vos? David dijo, vaya y pelee usted. Pero la victoria la tiene asegurada. Hay cosas que Dios va a pelear por usted, pero a veces le va a tocar pelear a usted. David escuchó al Espíritu del Señor decir, perseguir y vencer al enemigo para que puedan recuperar todo lo que el enemigo se había quitado. Mire, este es el momento, yo pienso, hermanos, en Cristo, no estamos viviendo un momento de la vida donde si nosotros pensamos, nosotros podemos hacer creerle a Dios por cosas grandes, hermanos. El pastor Agustín decía una cosa muy tremenda, decía Carmen, el pastor decía, yo estoy cansado de creerle a Dios para sobrevivir, para diario. Él decía, es el momento de animarnos en el Señor para que creamos que Dios quiere, hermano, quiere que nosotros actuemos, hermano, para ir por lo grande. Yo siempre he hecho esta pregunta y se la hago al Señor. En el mismo Jeremías 33:3. La mayoría de la gente se lo sabe. ¿Qué dice Jeremías 33:3? La primera parte es la que todo el mundo repite. Pero la segunda, y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Hermano, lo grande. Yo siempre le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué es lo grande? Y lo oculto, porque yo no conozco. Enseñe eso. Lo grande no es tener una mega iglesia, no porque eso requiere una gran responsabilidad, sino una baja capacidad. Amén. Lo grande. ¿Sabe qué es lo grande? La palabra del Señor dice que si en lo poco fui fiel, en lo mucho que. Mucha gente piensa que si usted es fiel en el tiempo, Dios lo va a colocar a manejar grandes cantidades de dinero. Mire, esa palabra no tiene nada que ver con plata ni con prosperidad. Que si en lo poco fuiste fiel, no tiene nada que ver con eso. Esa palabra de que si en lo poco fuiste fiel, significa que si tú fuiste fiel a Él, aquí en la tierra, en todo, entre 70, 80, 90 años, que es lo que tiene de existencia en esta tierra, Él te va a colocar sobre el mucho. ¿Qué es lo mucho? La eternidad. Eso es lo mucho. En lo poco fuiste fiel aquí, sobre mucho te pondré, lo mucho es la eternidad.
Pero mucha gente dice, la plata. Es la eterna. Hermano, yo quiero que esta mañana, para concluir, 4 cosas que el Señor nos exhorta esta mañana. Primeramente, conviértase en un seguidor de Jesús. Si usted dice que es un seguidor de Jesús, hermano, no se haga seguidor de Jesús porque usted le puso un pescadito al carro atrás. Ahí dice, pero yo claro que he tenido, usted es el único que me claro, no le he puesto el pescadito atrás. Yo caigo todos los vehículos que Dios nos regala para movilizarlo, yo le pongo el pescadito para identificarlo que soy cristiano. Pero eso no me hace cristiano a mí. A mí no me hace cristiano eso. ¿No sí? Ponerle un pescado allá al carro, o ponerle un versículo bíblico allá en la pared de la casa. Mi casa y yo serviremos al Señor. Usted no, eso no lo hace cristiano. ¿Qué? ¿Sí? ¿Ah? ¿Será? Uno va a la casa de los hermanos y tiene versículos, todo el Cristo que le fortalece. Y uno dice, sí. Pero eso no lo hace cristiano. Alguien contó un chiste que una señora había con un carro, la llevaron, fue detenida por un policía, y el policía la acusó de que había robado un carro. Le había robado un carro en la señora. Entonces, el juez le pregunta al policía que por qué la llevó a la señora, la llevó detenida. Y la señora diciendo que ella es una señora decente, que ella no quería con nadie. Entonces le pregunta al policía, ¿y tú por qué traes a esta señora aquí al calabozo? Mira todo lo que ella dice, que ella es una señora decente. ¿Por qué la trajo usted, señora mía? Entonces el policía le contesta, vea, yo estaba aquí parado y yo vi a la señora en ese carro y en el carro decía que ella era cristiana y tenía el pescadito de Cristo. Pero la señora le estaba dando una cantidad de atrocidades a otros señores en el carro también, le sacaba el dedo y le decía cuánta cosa horrible. Entonces el policía dice, entonces yo deduje que esta señora se había robado el carro, porque un cristiano no habla así. ¿Tremendo, sí o no? Entonces yo por eso la traje presa, porque ese carro no era de ella, ese carro se lo robó. Porque un cristiano no habla así. Y así pasa, hermano, en la vida cristiana. Gente que dice que son seguidores de Jesús, pero no motivados de siete buenas. En la casa, ¡ay, santo Dios! Y eso no es fácil, hermano. Porque ser cristiano, decirlo del hombre, es muy fácil. Cuando vienen las circunstancias y te arruman, estás cristiano bien. Sí, yo sé que tenemos presión, pero tenemos que aprender a fortalecernos en Dios, porque ahí es donde se sabe que es cristiano. Segundo, conclusión, decida hoy luchar contra el desánimo. Decida hoy, decir, Señor, yo no voy a estar ya más. Señor, yo decido hoy luchar contra esto. Señor, decido fortalecerme en ti, Señor. Esos 5 puntos, Dios, lo que tú dices de mí, eso es lo que yo voy a creer, y no porque tengo la espalda contra la pared. Señor, no, hoy yo decido ser un verdadero creyente. Tercero, afirme lo que Dios dice de usted. Y cuarto, consulte al Señor y déjese animar por Dios. Que sea Él el que le haga la barca a usted. Que sea Él el que lo aplanta a usted cuando usted decide levantarse. Y el mismo Dios, dice la palabra del Señor, se levanta a hacerte barca para que sigas adelante en esta vida. ¿Cuántos creen? ¿Y cuántos hermanos esta mañana están decididos a que hoy tiene 6 de agosto, ese desánimo que traía, hermano, esa presión que traía, dejarla ya atrás? ¿Cuántos deciden esta mañana decir, Señor, yo quiero levantarme en nombre de Dios?
que no podemos evitar que sucedan cosas como le pasó a David, que le llevaron a la mujer y no lo podía evitar. Pero sí podemos evitar quedarnos allá aplastados, hermanos, llorando y aplastados de que esto ya no cambia, que eso se quedó así, cuando resulta que tenemos un Dios vivo que nos da una palabra y nos dice: sigue adelante porque tú eres mi hijo, hermano. Yo quiero esta mañana, hermano, que usted se ponga en pie. Yo quiero que en esta mañana usted suelte esa carta, hermano. Haya pasado lo que haya pasado. Cogí un taxi, el día que tenía pico y placa, cogí un carro y estaba ahí por allá por Puerto Rellena. Me encontré con un tipo musulmán que manejaba el carro y el tipo decía que uno tenía que tener un poco de mujeres, que porque la doctrina musulmana decía que las mujeres no sé qué, no sé qué, pero ellos necesitaban tener ya 4 y 5. Y al último día hace una pregunta y me dice: ¿usted qué opina si su mujer no llega a dejar? Yo le dije: hermano, si se va, ¿qué puedo hacer? Pero sí le quiero decir algo. Uno es el resultado de sus siembras. Y yo no he sobrado de celestial con mi esposo. No creo que me vaya a dejar. Y si me dejan, pues la vida sigue, ¿verdad? Alguien me hizo una pregunta: ¿qué pasaría? ¿Cierto? La vida acabó ahí. Inclusive gente ya se ha inventado, ya es sigue viviendo, ¿sí o no? Ya estamos con él. Él no nos va a dejar. Él no nos va a desamparar. Porque es el único que estamos seguros que nunca se va a ir de nuestra vida. Es ese. Que se hace llegar a pasar. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Por eso, hermano, esta mañana muy importante. Levante su mano al cielo y dígale: Padre, hoy decido. Hoy decido, Padre Santo, Señor, levantarme la autoridad del Señor. Hoy decido, Padre Santo, Señor, sacar fuerzas de mi debilidad. Hoy decido que el Espíritu Santo de Dios ha hablado a mi vida, Señor. Y decido creer, Padre Santo, Señor, lo que tú dices de mí. Señor, gracias te damos. Porque tú levantas mi vida, Padre Santo, Señor. En momentos, Padre Santo, difíciles. En momentos, hermanos, en que sabemos, Padre Santo, Señor, que contra que sabemos una lucha. Es una batalla. Yo sé que muchos en esta hora están batallando. Están entre creer o no creer. Pero esta mañana el Señor te dice: cree a mí. Cree lo que yo he dicho, porque lo que yo he dicho es verdad. Hermano, en esta mañana levante su mano al cielo y dígale: Señor, yo declaro, Padre Santo, Señor, que tú me levantarás. Señor, tú me levantarás en el nombre de Jesús. Y yo le pido, hermano, en esta mañana, si usted está pasando por un momento de desánimo, hermano en Cristo, donde usted cree que está a punto de dejar las cosas, pero usted dice: ¿yo para qué he sido más en esto? Hermano, esta mañana es mañana, hermano, de levantar la mano al cielo. Es mañana de levantar la mano al cielo y decir: Señor, aquí estoy yo. Sálvame, Señor. Así como el apóstol Pedro un día iba caminando sobre el agua, pero quitó la mirada de ti, Padre Santo, Señor, y comenzó a decir: dígale a Dios esta mañana, hermano en Cristo. Dígale a Dios esta mañana: Señor, sálvame, que me hundo en el desánimo, me hundo en la depresión, Señor. Sálvame, mi hermano, la palabra reporta que en ese momento en que Pedro, a pesar de su imprudencia, a pesar de sus cosas, el Señor se acercó y le tomó de la mano y le subió al barco. Hermano, tiene que seguir adelante porque todavía no hemos llegado. Hermano,
Tiene que seguir adelante. No hemos terminado todavía. Hermano, esta mañana, levante su mano al cielo y dígale: Padre, en el nombre de Jesús. Señor, ayuda de Dios. Habla con Dios esta mañana, hermano. Él va a contestar. Puedes preguntarle: Señor, ¿me sacará de esto? Déjame decirle, hermano en Cristo, que la Biblia dice, hermana, claramente, hermano, el Señor ha dicho que Él nunca, David decía, no he visto justo desamparado. No lo he visto. David decía, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Hermano, tú eres justo. Si tú eres justo delante del Señor, yo quiero, hermano, en esta mañana que levantes tu mano. Y si quieres, hermano, que oremos, si quieres que hagamos una oración por ti, yo quiero que tú vengas acá. Hoy siento llamar a las personas, siento que alguien, hermano, si alguien siente un desánimo fuerte y esta mañana dice: Señor, yo quiero que ores por mí. Si usted quiere, si se siente así, yo quiero que venga al frente. Yo quiero que venga, que pase, y yo quiero hablar con usted. Porque Dios es bueno. Todo, hermano, si usted está con ánimo levantado, no se ponga a mirar quién pasó, quién no pasó. Simplemente, hermano, órale a Dios y pidamos al Espíritu del Señor que Él sea el que obre de manera especial. Padre, mira la vida de este hombre, Señor. Solo tú conoces su corazón, Padre Santo. Señor, y hoy se ha ministrado tu palabra. Y tu palabra, Padre Santo, Señor, es la que levanta, es la que da la vida, Dios del cielo. Señor, yo oro, Padre Santo, para que este hombre reciba la fuerza que solamente tu Santo Espíritu, Padre Santo, puede dar. Señor, haz lo que tú tengas que hacer en la vida de este hombre. Pero, Señor, te pido fuerzas nuevas para seguir, fuerzas nuevas para seguir adelante en el plan y en el propósito por el cual el Señor te llamó. Padre, en el nombre de Jesús, glorifica al Espíritu Santo de Dios. Fortalécele, Padre Santo, Señor, su cuerpo. Fortalécele su alma. Fortalécele su espíritu, Padre de la gloria, para que pueda recibir de ti, Padre de la gloria, Señor, para que pueda seguir en el plan y en el propósito que tú tienes trazado para él, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, mira también la vida del hermano, Señor. Padre, glorifica que ella de manera especial. Señor, fortalécele en esta mañana. Fortalécele, Padre Santo, Dios del cielo. Señor, tú eres el que habla, Dios del cielo, Señor. Y no es vano, Padre Santo, has enviado la palabra. Señor, levanta, Padre Santo, la vida, Padre Santo, de Ana, Señor. Levántala, Padre Santo, para la gloria y honra de tu nombre. Mira la vida, Padre Santo, de mi vida, Señor. Solo tú, Padre Santo, la puedes fortalecer. Solo tú, Padre Santo, Señor, la puedes levantar, Dios del cielo. Y yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que ahora tu Santo Espíritu, Padre Santo, Señor, dé fuerza nueva, Dios del cielo. Fuerza nueva para avanzar. Fuerza nueva, Padre Santo, Señor, para seguir adelante en el plan y en el propósito, Dios del cielo. Padre, tú le has dado la vida, tú le alargaste la vida, Dios del cielo, Señor. Por eso quita ahora, Padre Santo, yo descanso, Dios del cielo. Señor, y levanta, Padre Santo, para la gloria de tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, por la vida de mi hermano, Señor. Solo tú conoces lo que hay en su corazón, Dios del cielo. Señor, tú le conoces, Padre, te llevarme a tu mano al cielo. Y pide a Dios, Señor, que te ayude. Él está aquí en esta mañana. Él está aquí en esta mañana. Señor Jesús, glorifica, te Rey. Señor, fortalece la vida de esta mujer. Ahora, Señor, que ella reciba. Señor, solo tú eres el Dios que ha dicho que das fuerza al cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna.
Señor, multiplica las fuerzas de esta mujer. Señor, solo tú la conoces, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, obra lo que tengas que obrar, Padre Santo, en ella, Señor. Y llénala de ti, Padre. Llénala de ti, Padre Santo, Señor. Derrama tu aceite, Padre. Derrama tu unción. Derrama tu poder, Padre Santo, sobre ella. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.